Hay muchas personas que parecen obsesionadas con la extensión de un trabajo. Incluso si buscas en internet vas a ver una serie de esquemas muy detallados hasta con la cantidad de palabras que debe tener supuestamente un determinado proyecto. Es cierto que para poder encajar dentro de ciertos géneros o para poder participar en concursos, debes atenerte a ciertas normas. Si están haciendo una convocatoria para escribir una novela corta, no podrás pasar de cierta cantidad de palabras. Si se trata de un concurso de cuentos, hay algunos en donde tendrán una cierta cantidad de carillas que puedes escribir. Pero en este caso no quiero hablar de los concursos ni de dónde es que pretendes hacer encajar tu obra, sino de esos trabajos en donde en un principio no tienes muy claro qué es lo que vas a hacer, o a medida que vas escribiendo descubres que hay ciertos cambios. Tu historia no tiene que tener obligatoriamente un mínimo o un máximo de páginas. Si lo que estás trabajando da para un proyecto de 200 páginas o de 1900, escríbelo en ese formato. No uses relleno para una historia que te parezca que es muy corta y tampoco recortes partes fundamentales en un proyecto que te parezca demasiado largo. Dentro de los distintos géneros literarios existen ciertas nociones que se han convertido de cierta manera en obligaciones desde el punto de vista de muchos escritores. Hay personas que consideran que escribir fantasía épica forzosamente hace que el libro deba tener sobre 800 páginas o de lo contrario aparentemente es indigno de ese género, o que una novela de narrativa contemporánea no puede tener más de 400 porque sería demasiado largo. Asimismo, da la impresión que una novela juvenil tendría que tener entre 250 y 380 páginas o de lo contrario se vuelve demasiado extenso. Quiero decir en este punto que si bien por norma general esto tiende a suceder en la industria, tu proyecto es tuyo. He hablado antes de la personalidad y es importante que la personalidad también se trabaje en la extensión del relato. Puede ser que al comenzar a escribir pensaras que se trataba de un proyecto que iba a tener 500 páginas, pero al momento de escribir te das cuenta que es un universo contenido, un micromundo que te resulta muy interesante visitar en poco espacio. Y te das cuenta que esas 500 páginas en realidad van a ser 250. Eso está tan bien como si el proyecto al final tuviera 700. El proyecto debe avanzar de forma orgánica, de acuerdo a lo que tú has decidido escribir y a cómo es que va fluyendo a medida que lo haces. Si mientras estás trabajando te das cuenta que va a tener una determinada extensión que te sorprende, abraza esa sorpresa y conviértela en parte de la obra. No te preocupes si se trata de muchísimos capítulos o muy pocos, o si son capítulos breves o muy extensos, o si la cantidad de palabras te parece muy poca en comparación de lo que en internet dicen que supuestamente tu género debería tener. Tal vez el destino de ese proyecto específico en el que estás trabajando sea entrar en una determinada categoría. Y eso va a estar determinado por una escritura honesta, en donde todo vaya de acuerdo a lo que debe ser para ti dentro de tu corazón de escritora o de escritor, y no dentro de lo que alguien está estableciendo como un molde. Si en principio querías escribir una novela y terminaste escribiendo una novela corta, o querías escribir una novelette y terminaste escribiendo un cuento, está bien, ese trabajo va a estar determinado por lo que debe ser y va a ser honesto. Por lo tanto, no necesitas recortar ni agregar porque a alguien le parezca que supuestamente no está bien. Hay muchas más opciones de lo que aparentemente estás viendo, y mientras trabajes de forma coherente, siendo honesto y trabajando desde el corazón, la extensión del proyecto siempre va a ser la correcta. Eso es todo lo que quiero decir al respecto de la extensión del proyecto. Ahora voy con algo que es vital para todas las obras: el final.